¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos en esta grabación que realizo en la ciudad, o desde la ciudad de Morelia, mejor dicho. Mire, otra vez el caso Odebrecht cobra revuelo. Estaba yo leyendo La Jornada, dice, se negoció tapar el caso Odebrecht en la gestión de Enrique Peña Nieto. Ofreció a la PGR no ejercer acción penal contra mandos de la transnacional. A cambio, su homóloga, o sea, en Brasil, le daría todos los datos de la investigación. Raúl Cervantes había prometido que no habría pacto alguno. La PGR logra recurso para no dar al Instituto Nacional de Acceso a la Información datos de las pesquisas. Este es un asunto que yo he comentado en muchas ocasiones. Y desde luego que la negociación, obvio que hubo alguna negociación, yo no sé si con el gobierno de López Obrador para que no tocara a los principales colaboradores, más ladrones de la pandilla que encabezó Peña Nieto, que asaltaron el poder. Pero yo bien recuerdo, y por ahí si usted le busca, debe de estar una grabación que yo hice. En Brasil, después de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía que realizó tantos sobornos en varios países, pues él declaró, y también en Estados Unidos, ejecutivos y funcionarios de Odebrecht declararon cuánto dinero le habían entregado a Emilio Lozoya Austin, más de 12 millones y medio de dólares. Lo declararon en Brasil y también en la Corte de Estados Unidos. ¿Cuál fue en realidad la verdad de este asunto? Bueno, en aquel entonces se dijo que la Fiscalía o la Procuraduría General de Justicia de Brasil no le entregaba a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales o PGR, que una investigación que por cierto estaba manejando Santiago Nieto, quien fue echado por el gobierno de Peña Nieto, porque ya estaba llegando al fondo, a lo más profundo de cómo estaba embarrado fundamentalmente Emilio Lozoya, y desde luego pues ahí estaba la sombra gigantesca de Enrique Peña Nieto. Entonces maniobraron como pudieron para echarlo a Santiago Nieto, que es fiscal especial mexicano, para que ya ese asunto lo dejara en santa paz. Afortunadamente ahora este fiscal está trabajando en el gobierno de López Obrador, y ojalá López Obrador lo deje trabajar, que no, yo no sé si López Obrador hizo pactos o no con Peña Nieto para no tocarlos, pero esto es muy sencillo, lo voy a explicar porque en aquel entonces los diarios de Brasil y algunos diarios de aquí, no todos, pongo de ejemplo a Proceso, pongo de ejemplo a La Jornada, y algunos portales publicaron una nota muy interesante, que la Fiscalía de Brasil no se negaba a entregarle a México toda la información que requería para determinar quién o quiénes estaban involucrados del gobierno de México en este asunto de los 12 millones y medio de dólares que dijeron. No es una suposición, lo aseguraron y lo aseveraron, y coincidían las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht en las cortes norteamericanas como las de Marcelo Odebrecht, el presidente o expresidente de esa empresa. En aquel entonces era presidente, coincidían totalmente. Entonces la Fiscalía de Brasil dijo que no entregaba la información que supuestamente requería el gobierno de México, el gobierno de Peña Nieto, porque este gobierno se negaba a firmar un acuerdo sencillo con Brasil.
Nunca se dio a conocer en qué consistía este acuerdo, pero le pedía nada más que firmara un acuerdo y le entregaba una copia protocolizada, certificada, lo que el gobierno mexicano quisiera para saber hasta dónde estaba embarrado el señor Emilio Lozoya Austin, y evidentemente pues ahí iba a surgir la figura de Enrique Peña Nieto. Así es que no le den vueltas al asunto. Este tema, yo digo que hasta por patriotismo, López Obrador debe de impulsar, debe de, no encuentro la palabra adecuada, debe de sostener, de sustentar, de darle fuerza a Santiago Nieto para que este asunto salga a la luz pública, y también el otro viejecito que se encuentra en la Fiscalía del régimen de López Obrador, se me olvida su nombre y su apellido, ahorita me acuerdo, Gers Manero, que ahora, que pues no, que no oculten lo que dice ese expediente, que lo integren, si es que alguna vez se inició una investigación en serio en contra de Emilio Lozoya y de Peña Nieto, porque si no, qué decepción que este asunto así quede. Para mí sería una decepción terrible, como mexicano y como pues comentarista que soy en esta modesta página que tengo, de que por acuerdos, yo siempre he insistido que hubo un acuerdo entre López Obrador y Peña Nieto para que no tocaran, no solo en el caso de Brecht, en muchos asuntos muy graves, muy delicados que se han dado en el país, para que no tocaran a ciertos funcionarios del círculo cercano a la pandilla famosa de Atlacomulco, que asaltó el poder y llegó a la presidencia encabezada por este ladrón de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto. Así es que yo le pido a López Obrador que este asunto del caso Odebrecht lo deje que transcurra de acuerdo al Código de Procedimientos Penales en materia federal, y que seguramente, así estoy segurísimo, claro, estoy hablando tal vez hipotéticamente, puedo ser sujeto de críticas que las hagan, hay una presunta responsabilidad del señor Emilio Lozoya Austin en haber recibido más de 12 millones y medio de dólares a cambio de otorgar contratos a esa empresa Odebrecht. Repito, las declaraciones que hizo Marcelo Odebrecht en Brasil cuando lo privaron de la libertad, y los que hicieron los colaboradores de Marcelo Odebrecht en Estados Unidos, ejecutivos de alto nivel, coinciden totalmente, así es que si el gobierno de López Obrador quiere que haya justicia, que dejen que este asunto corra. Por otro lado, esto yo ya lo he comentado, yo ya lo he comentado en grabaciones recientes, el tema de por qué López Obrador no ha llevado a cabo y ordenado a las autoridades respectivas, siquiera que meta hasta la función pública, quien quiera, la fiscalía que encabeza este señor Gers Manero, y a Santiago Nieto, para que las empresas de William Caram, dueño de Hidrocina, se compulsen, se auditen adecuadamente. Yo ya se los comenté hace pocos días aquí, mediante estas grabaciones, y les dije que estas empresas de William y Paul Caram-Casab obtuvo de la Comisión de Energía 193 permisos para operar gasolineras, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas. Yo no soy contador, yo no soy experto en materia fiscal, pero yo, por una lógica elemental, por un discernimiento, yo no creo que sea tan difícil de pedirle a Pemex
que les dé copias de lo que le facturó a esta familia Karam, dueño de Hidrocina de William Karam, que les informe, que les dé copias de qué cantidad de gasolina le vendió Petróleos Mexicanos durante mucho tiempo a esta empresa que controla tantos expendios de gasolina, tantas estaciones de gasolina, qué cantidad de petróleo les vendió y cuánto dinero depositaron estas empresas producto de esas supuestas ventas a los bancos y el pago respectivo de los impuestos. Y van a encontrar, porque estoy cierto que así es, que mucho combustible, mucho petróleo, mucha gasolina y diésel que vendían estas gasolineras eran robados. ¿Por quién? Pues por los grupos de la delincuencia. Estos son delincuentes de cuello blanco y entonces podrán establecer los procedimientos conforme a nuestros códigos penales. Tampoco se trata de dejarse de ir a lo loco, no respetar el debido proceso, que sustenten todo, pero le aseguro a usted que no van a coincidir, a no ser que ahorita ya haya habido algún arreglo y se estén componiendo las cosas para que todo salga bien. Pero yo le aseguro que de esas empresas que maneja 193 permisos para operar gasolineras, que ya dije en dónde, no van a coincidir con los depósitos bancarios de estos señores y con la gasolina que les vendió Pemex, lo que lleva a concluir que entonces la mayoría de la gasolina era robada, no por los guachicoleros, que yo no sé por qué les llaman guachicoleros en forma tan despectiva a mucha gente. Son delincuentes los que se dedican al robo de gasolina, pero que toquen a los de arriba, no nada más a los de abajo. Para mí, con cerrar ductos, pues eso a mí no me deja satisfecho como mexicano que soy, como interesado en un asunto de esta naturaleza. Pues claro que cometen delitos, pero ¿y los de arriba qué? ¿Y los de arriba qué? Si ellos sabían, ¿usted cree que los directores que hubo en el régimen anterior, creo que no me acuerdo los nombres de los tres exdirectores que tuvo Peña Nieto en Petróleos Mexicanos, no sabían de esto? Pues claro, estaban metidos también hasta las chanclas en esto y pues ahí le dejo. Otro tema que quiero comentar ya para no aburrirlos a ustedes, mire, existe una asociación muy importante de abogados en nuestro país, que es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Esto han estado circulando entre su membresía un documento titulado Estados Unidos debe pagar. Me parece un planteamiento interesante que aquí quiero comentar a partir de su mismo título. ¿Por qué? Pues se refiere ese documento a los daños que ha causado a numerosos países la potencia imperialista desde hace más de 2 siglos mediante guerras comerciales y militares y una rapiña sin límites a las finanzas de sus víctimas. Voy a leer nada más algunos párrafos de la Carta de las Naciones Unidas y supuestamente Estados Unidos forma parte de la ONU. Fíjese lo que dice el documento que los abogados han hecho circular entre su membresía, cita el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Esto es muy importante, dice: los miembros de la organización, la ONU, en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo Estados Unidos? Amenazar, intimidar, utilizar una serie de estrategias para debilitar, para echar abajo al gobierno
del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para colocar a un títere. Bueno, pero otra parte de que contiene esta carta tan interesante de la ONU, dice, según estos abogados, y la carta dice, está entrecomillado, conste, no le agrego, no le quito nada, dice, todo aquel país que provoque o promueva de cualquier forma una guerra comercial o armada, sin haber sido agredido en contra de otro u otros, sin haber sido agredido, quedará sujeto al pago de los daños causados por esa intervención contraria a los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Para el cual se puede acudir a la Corte Internacional de Justicia, un organismo que debe funcionar con autonomía y al margen de un solo país o un grupo minoritario de países. Es justo en este sentido que Estados Unidos pague los daños causados a Venezuela a partir de la guerra comercial que le hace y de la guerra civil que ha sido promovida por sus agentes diplomáticos y encubiertos, y su amenaza de intervención armada en el espacio soberano de esta nación. De acuerdo a este contenido de la Carta de las Naciones Unidas, que yo sepa, Venezuela no ha agredido militarmente a los Estados Unidos, no le ha causado ningún daño. Entonces, ¿por qué la ONU o el Consejo de Seguridad, si ustedes quieren, no hace un pronunciamiento en relación a estos artículos tan importantes que están integrados a la Carta de las Naciones Unidas? Porque lo que está haciendo Estados Unidos, como lo hizo en México en la época de Victoriano Huerta, le está causando un daño enorme, no al gobierno de Maduro, al pueblo de Venezuela, que por cierto el pueblo de Venezuela ya recibió ayuda humanitaria, muy importante, pero ojo, la recibió de China y de Rusia. Claro, también los norteamericanos han mandado cargamentos de ayuda humanitaria, según ellos, pero esta ayuda la deberían de entregar, como lo comenté en ocasiones anteriores, la ONU o la Cruz Roja Internacional, y no entregársela a Guaidó para que se posicione políticamente frente al gobierno y a la población, mejor dicho, para justificar una intervención armada de Estados Unidos. Yo insisto, una intervención armada, yo les vuelvo a insistir a los venezolanos, a todos, no nomás a los seguidores de Guaidó o de Maduro, eviten una intervención militar, porque van a morir miles de personas. Las guerras en eso terminan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Provoca mediante diferentes estrategias una intervención o un enfrentamiento armado entre dos bandos de un mismo país. Les vende armas a los dos países, a los dos grupos, para que se maten entre ellos. Y después, el grupo que llegue al poder, pues está obligado a entregarle, en este caso Estados Unidos, todo lo que le pida. ¿Quiere el petróleo? Llévate lo que quieras, ahí me lo pagas cuando puedas. ¿Quieres la riqueza que hay en el Orinoco? También llévate todo lo que hay de oro, de plata, quédate con el dinero de las cuentas que congelaste de la empresa petrolera de Brasil. Así es que yo insisto, yo estoy a favor de que esto se resuelva en santa paz, de que entre nuestros amigos, en nuestros compañeros, entre nuestros alumnos, los que tenemos el privilegio de ejercer la docencia, les expliquemos a los jóvenes ampliamente, yo ya lo he venido haciendo, de qué se trata este asunto y les digamos la verdad. No tomemos partidismo ni a favor de Maduro ni a favor de Guaidó, aunque hay quienes dicen el grupo legalmente legitimado que está en el poder, pues es el que ganó las elecciones. En este caso se refieren a Maduro, pero aún así voy a obviar esto. No permitan que su país sea desgarrado, desangrado, despedazado
por este infeliz de Donald Trump y de los halcones norteamericanos. Y me da, como siempre, gusto saludarlos y preocupado y ocupado porque trato de buscar todas las lecturas que hay, no solo presentes sino pasadas, y no solo es la doctrina de Genaro Estrada, es todos los tratados internacionales que hay en la materia, como la lectura que acabo de dar a estos dos párrafos que contiene la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de los principios más elementales o importantes del derecho internacional público. Y muchas gracias.